El 4 de julio el tribunal escuchará a los últimos testigos, en tanto que los alegatos finales se extenderán hasta el 22 de agosto. Este juicio comenzó en septiembre del 2017, donde el ex ministro de Planificación y actual diputado nacional, Julio De Vido, está acusado, además de Julio De Vido, Gustavo Simenov, quien era el titular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos, el UNIREN, donde, bueno, están siendo juzgados desde el año pasado y está en esta etapa final. Para eso, estamos comunicados con María Luján Rey, mamá de Lucas, y le vamos a dar la bienvenida. Hola María Luján, Silvio Bota, Nazarena Menghini te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, muy bien. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, con frío. Con como frío, todos. sí, está frío. Bueno, estaba diciendo esto, que está llegando una etapa final. El SIG puso en la página el cronograma de lo que van a ser las últimas declaraciones de testigos y alegatos. Vos estuviste siguiendo todo esto desde el año pasado. Queremos saber tu opinión, lo que viste, si hubo algo. Bueno, yo tengo Mira, algunas preguntas para hacerte, pero bueno, decime vos. el miércoles fue la audiencia en donde el Tribunal Oral Federal número 4, que lleva adelante este proceso, Sí. dio el cronograma. Sí. Entramos a un cuarto intermedio hasta el 4 de julio, lo que es bastante amplio, a raíz de un viaje que tiene que hacer el defensor de Julio De Vido, Uh-huh. por razones profesionales. Y cuando retomamos, entonces sí tenemos como últimos testigos los peritos técnicos. Uh-huh. Y ya después empezaríamos con la ampliación de las indagatorias. Entendemos, y así lo dijo el tribunal, que el ex diputado, ex ministro Julio De Vido hará su ampliación de indagatoria mediante videoconferencia desde el penal de Marcos Paz. Uh-huh. No responderá preguntas. Y bueno, luego de eso ya empieza la etapa de los alegatos. Nuestro abogado, el doctor Leonardo Menghini, estará alegando el 1 de agosto. Sí. Y se terminan los alegatos con los de Vido y de Simenov, que serán el 21 y el 22 de agosto. Uh-huh. Justamente terminamos el juicio el día que se cumplen los 6 años y 6 meses de la tragedia. Exactamente. María Luján, lo que te estuve leyendo por Twitter y siguiendo también algunos momentos del juicio, están insistiendo con esto están insistiendo, en este caso Rusconi, con el tema de la epilepsia del conductor, algo que ya fue en el otro juicio aprobado por 20 médicos. Sí, a uno le extraña porque mientras que no estuvo firme la sentencia del primer juicio, uno entendía que la estrategia era la que siguieron los defensores de los 28 procesados en el primer juicio por la tragedia, ¿no? Que la culpa era única y exclusivamente de Marcos Córdoba, el maquinista del Chapa 16. Exacto. Pero cuando la Cámara de Casación confirma las condenas, responsabilizándolos a los secretarios de Estado y a los empresarios, Uh-huh. y digamos, ya queda probado para la justicia, para todos, y ya sin vuelta, cuál fue el grado de responsabilidad del maquinista. Uh-huh. Entonces, en la última audiencia, cuando el doctor Rusconi intentaba que los peritos que elaboran los informes médicos de Córdoba dijeran algo novedoso, nada, nos pareció, entendemos que es el derecho de defensa, entendemos que nada, que tiene que justificar el dinero que estará cobrando, Uh-huh. pero la realidad es que ya está determinada la responsabilidad de Marcos Córdoba, y este juicio no es para ver quién fue responsable de la tragedia, este juicio es para saber cuál es el grado de responsabilidad de Julio De Vido. Uh-huh. Pero bueno, qué sé yo, las estrategias del doctor Rusconi las entenderá solo él. Uh-huh. Hay un detalle que es muy importante ahí, que es, siguiendo esta línea que vos decís, que tanto los empresarios como los funcionarios tuvieron mayor pena que el mismo Motorman. Bueno, ¿Se porque entiende? está comprobado que, Claro. en primer lugar, Marcos Córdoba fue responsable del choque del tren,
que el choque del tren se convirtiera en una tragedia con 52 muertos y más de 800 heridos tiene que ver con las condiciones en las que se prestaba el servicio y las condiciones en que estaban los trenes, digamos, toda la infraestructura ferroviaria. Sí. Y esas condiciones tienen que ver con el accionar o el no accionar de los funcionarios y de los empresarios. Que el tren fuera chapa podrida tiene que ver con que la plata para el mantenimiento de los trenes se la quedaban entre ellos y no iban a donde tenían que ir. Por eso Marcos Córdoba fue condenado por el delito del estrago y los funcionarios y los empresarios han sido condenados por el concurso de 2 delitos. El estrago, seguido de las 52 muertes, y la defraudación a los bienes del Estado. Hay un tema que no es menor, que también aparte de debido, hay otro imputado que es Jorge Gustavo Simeonov, quien estaba a cargo de la UNIREM, que se encargaba, que nunca se reunieron, por el tema de los contratos de TVA. Mi pregunta es, ¿cómo están ellos, vos que estás yendo a las audiencias, cómo están ellos dos? Porque en un momento, yo me acuerdo en una audiencia, si mal no recuerdo fue el número 138 de agosto de hace 2 años, Simeonov mandó al frente cuando fue en ese momento llamado a prestar declaración y dijo que todo eso dependía de Julio De Vido. Sí, mira, la situación de Simeonov es comprometida. Él estaba a cargo, obviamente, de la UNIDO, pero era un organismo creado para renegociar los contratos de concesión, todos los contratos de concesión que tenía el Estado, no solo los ferroviarios. Este organismo fue creado por el ministro Julio De Vido y durante los años que estuvo en funcionamiento nunca renegoció ni un solo contrato. Exacto. Fue una creación que permitió mantener el status quo de todos estos contratos que hubieran caído por el incumplimiento de no haber existido este organismo. Entonces, este organismo se creó para aparentar que se hacía algo, pero se aseguraban que no se hacía nada y que los contratos, por ejemplo el de TVA, ya acumulaba multas que le hubiera permitido al Estado que se cayeran, que el Estado sin ningún perjuicio los hubiera dado de baja, no se podía hacer porque eso era función de la UNIREM. Pero la UNIREM, como bien decías, nunca se reunió, nunca hizo nada. La realidad es que Gustavo Simeonov, cuando empezó este juicio, poquitos días antes de empezar este juicio, cambió a sus abogados que entendemos habían sido puestos por el propio ministro. Ahora tiene un defensor oficial y hasta el momento, bueno, esperemos a ver cuando amplíe su declaración, pero hasta el momento no ha aportado demasiado y pareciera que la estrategia también de Simeonov desde el principio de este juicio era seguir la de Vido, ¿no? De echarle la culpa al Motorman. No sé si en algún momento intentará despegarse de la figura de Julio De Vido. Yo personalmente creo que lo único que puede hacer en su favor es decir la verdad y decir de quién cumplía órdenes, por qué el organismo donde estuvo a cargo tantos años nunca hizo lo que tenía que hacer. Pero bueno, habrá que ver cómo se desarrollan estas últimas etapas del proceso. Ahora que decís eso, me viene a la memoria de que quizás tampoco lo contestó en su momento cuando fue el juicio 1 y nada, quiso pasar desapercibido como que no tenía nada que ver. Lo que te quería preguntar es en este tiempo, ¿qué viste? ¿Qué te pareció? ¿Qué te parece el juicio? ¿Qué notaste? Pasaron sindicalistas, pasó gente de la CNRT. ¿Notaste algo que te llamó la atención? Mira, no. Lo que puedo sí decir que me llamó la atención es el temor que tuvieron muchísimos testigos de nombrar a Julio De Vido. A mí me asombra todavía el
el miedo que le tienen, que es evidente. Hubo testigos, no me acuerdo yo el nombre, pero hubo uno al que el presidente del tribunal le decía qué persona hacía tal cosa, por ejemplo, y el tipo respondía, el ministro de Planificación, ¿cómo decía? El diputado. La autoridad de aplicación. La autoridad de ¿Quién aplicación. era? El ministro de Planificación. ¿Quién era? Y el tipo buscaba la manera, pero para no nombrarlo, hasta que en un momento el presidente le dice, diga el nombre. Y susurra Julio De Vido. Vos decís, ¿cómo puede ser que estando preso, porque hoy está preso en el penal de Marcos Paz por una preventiva, siga generando ese temor, ¿no? De que ni siquiera se lo pueda nombrar. A mí eso me llamó muchísimo la atención. Después, no, qué sé yo, las desprolijidades de Rusconi, de llegar tarde, de no haber leído la causa, de hacer preguntas que la verdad que son a veces fuera de contexto, fuera de lugar, qué sé yo, que demuestra un poco conocimiento de la causa. Y el insistir con esta acusación al maquinista cuando yo creo que el miércoles lo ponía en las redes sociales, ¿no? Cuando él hacía las preguntas a los médicos, nosotros lo hemos visto, bueno, Silvio, vos has estado presente, había 27 abogados defensores hostigando a los médicos para que dijeran algo que ellos querían y que no lo lograron. Entonces era reeditarlo y pensar, bueno, si no lo lograron 27 abogados en su momento, que vos insistas, pero bueno, esas son las cosas que por ahí llaman la atención de este proceso. Le llamó la atención, además, tengo entendido que el juez le llamó la atención a Rusconi por llegar tarde, ¿no? Sí, se enojó. Se enojó. Bueno, basta de decirme eso. Es que es real, siempre llega tarde y por ahí se pierde. Cuando inician las audiencias, por ahí se dan algunas normativas, se explican algunas metodologías. Por ejemplo, en las últimas audiencias que han estado declarando peritos, los jueces determinaron que vinieran todos los peritos, por ejemplo, contables, o la última fueron los médicos, y estando todos sentaditos ahí, se le suma un perito por parte de la defensa de debido, se le hagan las preguntas. Bueno, esta metodología el tribunal la explica antes de comenzar la audiencia. Y como Rusconi llega tarde, se olvida, no la pierde las explicaciones. Claro. Increíble. Pero bueno, ahí es cuando lo retaron. No lo retaron, le dijeron, bueno, usted como llegó tarde, y ahí medio como se ofendió, bueno, basta diciendo que llegó tarde. Bueno, sí, le estaba diciendo la verdad, llegó tarde, no alcanzó a escuchar lo que sí, pero se ve que a Rusconi la verdad no le gusta. No, está clarísimo. María Luján, mil gracias como siempre tan clara. Nada, yo te conozco y sé que la lucha de justicia siempre está latente, que bueno, que sos una persona que va para adelante y que lo único que te puedo decir que, nada, te acompañamos desde acá como siempre lo venimos haciendo y vamos a esperar y vamos a seguir este cronograma que a partir del 4 de julio, que supongo que Rusconi no irá al Mundial. Mirá, yo lo ponía, digo, bueno, necesita viajar, esperemos que no sea Rusia, esperemos que si va a Rusia alguien lo vea por allá y nos avise, sería la verdad una falta de respeto frente a lo ajustado de la agenda del tribunal, entendiendo que la justicia ya de por sí tiene unos tiempos que son bastante lentos, que hay que acomodar, digamos, los tiempos de todos, los jueces tienen otras causas que también le implican mucho tiempo y se hace un gran esfuerzo para que esta causa vaya avanzando semana a semana. Entonces la verdad que por algo que no realmente valga la pena, esperamos que no se haya suspendido. Y aprovecho antes de saludarlos, a felicitarlos a los dos. Bueno, ya ayer te mandé la felicitación por el Día del Periodista. Me parece que periodistas como vos, comprometidos con la realidad, que acompañan, que informan, pero que también
la sienten y lo hemos vivido durante el primer juicio, son los que le hace bien no solo a la profesión, ¿no?, sino a la ciudadanía. Nosotros sabemos que hay mucha gente que acompaña esta causa, que no puede estar en Comodoro Pi todas las semanas, pero que necesita y quiere estar informada, y para eso tu papel es fundamental, y felicitar a Nazarena en estos nuevos pasos, que no tengo ninguna duda será una gran periodista. Gracias, Tuti. Hermosa. Bueno, mil gracias por tus palabras, como siempre. Les mando un abrazo enorme. Te mando un beso para éxitos. vos. Buen fin de semana, gracias. Igual, chao, chao. Chao, hasta luego. María Luján Rey, la que pasaba, mamá de Lucas, que está comentando esto del juicio debido en la tragedia de Once, que